Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con la siguiente actividad. Me parece que vamos bastante bien de tiempo. Ahora tenemos un encuentro con Cristina Mitre para que nos cuente cómo ella hace entrevistas, cómo hacer una buena entrevista. Ella es súper referente para todos. Yo siempre me gusta reivindicar el trabajo de Cristina Mitre porque para mí es una de las mujeres imprescindibles del podcasting en España. Y si me quedo con una persona que ha hecho por las mujeres en el podcast, porque descubramos el podcast un montón de mujeres, porque otras se hagan creadoras, es ella, sin duda, digan lo que digan las listas o los premios. Así que estoy muy contenta de que hoy nos dedique un rato. Os cuento, si no la conocéis, que yo creo que, mira, ya se está conectando, Cristina. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? ¿Todo en orden? Te ¿La oímos, parte pero técnica? no te vemos. Momento. A ver. Yo tengo la cámara encendida y todo, ¿eh? Pues A de ver. momento no te vemos. Vamos a ver si solucionamos eso. Bueno, O si yo no, no te como veo. buenos podcasters, Eso, si no con el voz. poder de... Se ve, dice Francis, se ve, está todo ok. Pues yo no te veo, no sé, ahora seré yo. Si te ven el resto, pues pues bien está. No sé por qué yo no te veo. Pues decía Cristina que muchísimas gracias por venir aquí, que para mí eres un referente absoluto en el podcasting en España y además eres súper generosa. Siempre que te queremos liar para algo, te dejas liar. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias a ti, qué importante es Podwoman, porque mira, estaba justo escuchando pues a Valen, a Elena, a Blanca, a Carmen, a ti también, y las pioneras del podcasting. ¿Y cuántas veces me habrán llamado a mí, Cristina Mitre, la pionera del podcasting? Y me acuerdo precisamente de Almudena Grandes, que la entrevisté para un documental de mujeres que corren, y ella decía que el problema de las mujeres en España es que los éxitos de las mujeres no se consolidan. Entonces, generación tras generación, tenemos la impresión de que todas hemos sido pioneras, porque ellas empezaron en el podcasting mucho antes que yo empecé en 2018, ellas eran pioneras y a mí me han seguido llamando pionera, ¿no? Entonces, qué importante es esta labor que hacéis desde Podwoman para poner el trabajo de las mujeres, para hacerlo visible y que cada vez haya más voces femeninas dedicadas al podcasting. Así que enhorabuena a todo el equipo y yo estaré aquí siempre que me llaméis para apoyarlo, porque me parece muy importante que haya historias con voz de mujer. Muchas gracias. Pues me alegro que te haya gustado la primera charla porque un poco era esa idea, ¿no? Que al final ha habido mujeres haciendo podcast y éramos pocas y cada vez somos más y de eso se trata, pero también reivindicar ese trabajo. Antes de que empecemos, quiero hacerte una entrevista como Dios manda, una buena presentación, así que porque además creo que es importante y lo estábamos hablando en la charla anterior, que muchas veces solo vemos los éxitos presentes como si vinieran de la nada, pero las carreras llevan un recorrido y un trabajito a las espaldas, sea en unos medios, sea en otros, pero al final casi nunca el éxito viene de la nada. Entonces, bueno, que todo el mundo tenga claro que Cristina lleva pues más de 20 años a sus espaldas de experiencia hablando dedicada al periodismo, a la comunicación, de belleza, de salud, fitness, moda. Estuvo como editora de belleza en la revista InStyle, directora de belleza en Elle España y directora de la revista Women's Health en España y Portugal. Y además, como yo creo que la mayoría de mujeres que están aquí, eso no era suficiente, y abrió su blog también de Beauty Mail,
sacó el libro Mujeres que corren, que luego además han sido otros proyectos derivados súper interesantes. Y en 2018, si no me equivoco, es cuando empiezas con el podcast, así que tenías necesidad de comunicar sí o sí, ¿no? O sea, yo creo que tú también en eso eres pionera de, pues voy a hacer, estoy en medios, pero voy a hacer un blog, pues ahora quiero hacer un podcast. Un poco cómo te decides a empezar, ¿por qué te pica el gusanillo de empezar con el podcast? Bueno, yo dejo la revista Women's Health en 2016 para dedicarme por completo en aquel momento, mi blog, el movimiento de mujeres que corren, una beca que quería sacar adelante de investigación. Entonces dije, si no dejo el trabajo en las revistas, es imposible que pueda sacar Dedicarle. adelante el resto del trabajo, ¿no? Y yo no tenía intención de lanzar un podcast. De hecho, tardé 2 años en lanzarlo y lo lancé porque yo era escuchante de podcast. Sobre todo escuchaba mucho podcast en inglés y vi que mis compañeras inglesas, que también venían del mundo de las revistas femeninas y también algunas americanas, se habían decidido por el podcast y no por YouTube. Yo a YouTube ya llegaba tarde, lo he contado ya más veces. YouTube creo que también había que ser un poco personaje. Yo no quería ser la protagonista de mis historias. El tipo de entrevistas que yo quería hacer era inviable, hacer una entrevista de 1 hora y media hablando del virus del papiloma humano, quién se lo iba a tragar. Y luego además exigía mucha postproducción. Y vi que con el audio dije, bueno, igual es una manera sencilla de crear contenido, qué equivocada estaba, ¿no? Pero bueno, me parecía que la parte Sencilla. técnica, sencilla, pero me parecía que la parte técnica no debía ser tan complicada. Yo que en el momento no sabía ni lo que era un hosting, María, o sea, no tenía absolutamente ni idea de que existía iVoox. Yo quería un podcast, pero ni sabía cómo se subía, ni sabía cómo se grababa, y afortunadamente yo conocí a José Olcina, que es mi técnico productor que hace de todo desde Valencia, que la había conocido en el rodaje de Mujeres que corren, del documental, y le conté, oye, quiero hacer esto en audio, pero no sé cómo se hace. Me dijo, no te preocupes, lo hacemos juntos. Nos compramos unos micrófonos en Amazon, una grabadora Tascam, y bueno, y ahí empezamos, y mirando tutoriales por internet, que en aquel momento, en 2018, tampoco había Tampoco había ni tanto. no había tanto, ni había tantas plataformas, yo no sabía ni que había rankings, yo no tenía ni idea, pero lo que sí tenía claro es que quería contar una historia y quería hacerlo esta vez con la voz porque yo estaba enganchada al podcast. Entonces dije, al final yo tengo como mucha relación con mi audiencia y digo, si a mí me gusta, estoy segura que a esa cantidad de mujeres de 25 a 45 años que me siguen, si yo me engancho, es muy probable que ellas se enganchen y fue por probar, o sea, yo no tenía ningún tipo de business plan ni de ambición de dedicarme al podcast. Estaba escribiendo un tercer libro que por supuesto abandoné porque ya no me da tiempo y me dedico full time al podcast. Y así fueron los comienzos, un poco de, bueno, a ver qué pasa sin ningún tipo de expectativa. Yo creo que ahora uno de los problemas cuando nos lanzamos al podcast es que ya pensamos que vamos a batir récords nada más lanzarlo. Y craso error. Yo, a diferencia de otros podcasters, ya tenía una comunidad creada. Yo no creé una comunidad alrededor del podcast, sino que la comunidad ha ido creciendo porque se ha ido sumando gente, pero yo ya Se sumó al tenía, podcast y a escuchar podcast en muchos casos, que es lo que yo siempre digo bueno, de tu caso, que mm, muchos descubrieron el podcast a través de tu podcast. Y eso al final el éxito de una, tú lo dices siempre, Cristina, mm, es de todas, porque si te escuchan a ti, gente que directamente no escuchaba podcast, quizá me empiecen a escuchar a mí. totalmente. Yo estoy encantada de que las chicas de Estirando el Chicle, que llegan a una audiencia muy diferente a la mía, estén ahí arriba, porque pienso, si las descubren a ellas o si les escuchan a ellas, pues de repente igual se ponen a mirar y dicen, anda, pues mira, voy a probar este podcast, ¿no? Yo he apoyado a muchísimas podcasters que me ha escrito muchísima gente preguntando cómo arrancar, qué micro uso. Grabé hasta un podcast de cómo empezar tu podcast desde el hosting, desde comprarte el micro, que no tiene nada que ver con lo que hago, pero yo quiero que cada vez más mujeres haya, que se atrevan con el podcast, porque si ellas tienen su comunidad, puede que entre nosotras se creen sinergias y nos descubran, ¿no? Entonces, bueno, cuantas más, mejor, y sobre todo porque la agenda la dictaremos nosotras. Exacto. Pues bueno, quiero recordar a todos que al final tendremos un ratito de preguntas, así que si vais dejando vuestras preguntas o comentarios para Cristina en el chat, al final dedicaremos 5 minutitos a responderlas. Yo hoy quería hablar contigo, Cristina, sobre todo de cómo te preparas las entrevistas. Tu podcast es un podcast de entrevistas en profundidad, donde, como decías, tratas durante 1 hora temas súper específicos de salud, belleza y bienestar, que probablemente, como siempre dices, no tendrían cabida, no encontraríamos hablando de menopausia 1 hora en la radio, por ejemplo, y en el podcast lo podemos hacer. Para mí,
cómo preparas las entrevistas y cómo las llevas es de estudiárnoslo en las escuelas, entonces me gustaría preguntarte un montón de cosas de cómo lo haces. Y lo primero sería, ¿cuánto te lleva de tiempo preparar un programa? Sabiendo que además tienes equipo, porque también esto es importante. La gente muchas veces ve las cosas y quiere imitarlo y a lo mejor no estás contando con los mismos recursos que esa persona. O sea, tú ya nos has comentado que tienes un técnico que te hace la edición de los podcasts, no sé si tienes más equipo para Mm. tema contenidos en redes, mueves un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un programa en total? Y que hay cosas que has delegado, y cuánto tiempo específicamente es la preparación de la entrevista. Hay una parte de preproducción y hay una parte de postproducción. Y en todo este proceso somos 5 personas involucradas, para que Fíjate, os hagáis una idea. No fue así desde el principio. Cuando yo claro. comencé era el técnico de sonido, el director de arte, que es Pedro de Beirut Arteton, y yo. Pero a medida que el podcast ha ido creciendo, económicamente me puedo permitir tener un equipo freelance, por supuesto, que colaboran en el podcast. Ahora hay también una persona en edición, que es Concha, y ella se encarga de hacer, pues yo termino de grabar y yo ya no me escucho, no me vuelvo a escuchar el audio como me lo escuchaba antes, para sacar los sumarios, para sacar todo el contenido extra, para la newsletter ahora que sacamos también. Y luego la parte comercial, que yo siempre la he hecho. Mi podcast desde el principio nació para que fuese un producto mínimamente viable, y ahora hay una persona que es Mónica, que también me echa un cable con toda la parte de la comercialización del podcast. Entonces, la parte previa, que es la preproducción, es primero pensar los temas. Un poco yo pienso el tema, pienso en el mes, pienso en los 4 domingos que tengo en el mes. Yo siempre cubro como 5 temas, que son nutrición, fitness, salud, todo lo que tiene que ver con salud, sobre todo salud de la mujer, salud mental, un poco de crecimiento personal, fitness, nutrición, belleza. O sea, son como 4 o 5 temas sobre los que voy pivotando, aunque de repente me puedo hacer un tema de herencias, como hice hace nada, o puedo hacer un tema sobre salud financiera, porque me parece que también forma parte de la salud, sobre todo de cara a la vejez, ¿no? Mental, la salud Salud mental. mental, salud mental, salud mental. Y entonces, teniendo eso en cuenta, que son los temas sobre los que suelo tratar, la preproducción que yo hago es pensar, okey, vale, yo ya marzo ya lo tengo entero preproducido casi, ya estoy pensando en abril. En abril, qué temas son los que me gustaría tratar? Y aquí entra mucho, poner a la audiencia en el centro, ¿no? Que esto es algo que nos enseñaron en las escuelas de periodismo, servir a la audiencia. ¿Qué es lo que le interesa a mi audiencia? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Muchas veces ellas mismas, y digo ellas porque el 90% de mi audiencia son mujeres, me piden temas. Cris, por favor, haz un tema sobre el lipedema. O Cris, por favor, haz un tema sobre el hipotiroidismo. O sea, ellas mismas me van sugiriendo temas. Luego hay temas en los que yo tengo un interés particular y digo, pues a mí me apetece saber de este tema. Entonces, como me apetece saber de este tema, me preparo un podcast. Y luego temas que te van sorprendiendo también, porque de repente ves que alguien publica un libro, o que de repente encuentras en internet de la manera más random un tema que dices, aquí hay un podcast. Se va como un poco, tengo como temas fijos, pero luego los temas pueden ir bailando. Incluso puedo hacer nevera, que es lo que hacíamos en las revistas femeninas, que es preproducir contenido para tenerlo ahí y luego poder sacarlo. Entonces, Pero primero normalmente entonces, Cristina, piensas el tema antes que el invitado y no al revés. Alguna vez a lo mejor, como decías, ves un libro de fulanito que ha sacado sobre esto y dices, ostras, quiero que venga y ya piensas como simultáneamente la persona y el tema. Pero muchas veces lo que haces es piensas el tema y entonces te pones a buscar exacto. quién es la persona indicada para eso, porque yo creo ¿Quién que es el el mejor paso previo de experto? todo es a quién traigo que me vaya a dar una buena entrevista. Muchas Mm. veces ahí está también la clave. ¿Cómo encuentras a esas personas o qué criterios sigues para llevar a un invitado a tu podcast? Claro, es que es muy difícil, porque yo al final me dedico mucho a la divulgación en salud. Entonces, el experto puede saber mucho de una materia, pero puede que no lo comunique bien. Claro. Entonces, al final, yo tengo un público muy heterogéneo, no puedo dar nada por hecho. Entonces, cuando hago las entrevistas, tengo que ir de lo grande a lo más específico y lo más pequeño, para que la gente no se pierda. Claro, al final yo he hablado de las claves moleculares del cáncer con un catedrático de bioquímica como es el doctor Carlos López Otín, uno de los mayores y más prestigiosos científicos españoles. Claro, yo no doy ni biología en el colegio, o sea, no tengo ni idea sobre el tema. Entonces, Claro.
hay que explicarlo de una manera que la gente lo entienda. Pero claro, es que enfrente también tengo a un gran divulgador, que yo sé que Claro. lo va a contar, entonces te explica las claves moleculares del cáncer, hablándote de que las células son egoístas, viajeras y inmortales, y a partir de esos 3 adjetivos te hace las claves moleculares del cáncer que lo entiende absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, también es gente, elijo gente que realmente no solo sepa del tema, sino que sepa contar una historia, O sea, porque si no, buscas ¿cómo que vas a sean estar? personas que a lo mejor dan conferencias o les has Exacto, visto en charlas tú previamente, no exacto. simplemente por el nombre y la publicación, porque si no podría, pues eso, no tener el tono que buscas. Claro, yo hago un trabajo previo, digo, a ver, esta persona es un experto en esta materia. ¿Qué hay colgado en redes? O sea, le miro el Twitter, Súper le miro importante. YouTube, hago como un background check y luego también yo soy muy consciente de la responsabilidad que tengo. O sea, ese podcast lo pueden llegar a escuchar 100.000 personas. Eh, claro, no puedo traer, tiene que ser gente de ciencia y que realmente sea un experto en la materia y que lo que vaya a decir esté validado por la ciencia. O sea, porque aquí también que haya publicado un libro no quiere decir que lo que diga eh, esté bien. Entonces, bueno, hay que hacer, eso lleva tiempo. Hay veces que es el invitado me da el tema, otras veces soy yo que tengo el tema y voy a buscar el invitado, otras veces es también, de nuevo, la audiencia, ¿no? Cris, echa por favor un ojo a este perfil y te dan pistas o temas que tú no tenías pensado hacer y que de repente pueden entrar bien en la agenda. Entonces, esa sería como la parte de preproducción, luego elaborar la entrevista. Claro, si es un divulgador y tiene libros, yo me leo los libros. O sea, libros que igual son 200, 400, 500 páginas, me los leo, no me lo leo como me leería una novela, pero voy buscando, normalmente yo suelo leerme todo en digital, en PDF o en el Kindle, y entonces de ahí yo voy buscando como los grandes temas y me voy subrayando partes del libro que me parecen interesantes para formular las preguntas. Y a partir de eso monto el guión. Entonces, solamente de preproducción, solamente de lo que sería el guión de la entrevista, pues igual son 6 7 horas. Claro. Porque no solamente hay que leerse el libro, también hay que estar pegado a la actualidad. Pues imagínate que acaba de salir un estudio sobre la obesidad. Entonces, hay que buscar los datos, opiniones. Lo bueno es que como yo cuando empecé el podcast, por ejemplo, tenía como esta idea romántica de hacer como las anotaciones a mano, en papel, y luego, claro, me di cuenta, no lo puedo hacer en papel, lo tengo que hacer digital porque al final todos mis temas están como interrelacionados. Entonces, yo tengo todos los guiones, todos los sumarios de las entrevistas digital, con lo cual puedo alimentar. Te voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Facundo Manes, que es un neurocientífico muy conocido y muy respetado, vino al podcast y estuvimos hablando de neurociencia, de cómo es nuestro cerebro para poder entender cómo somos. El otro día grabé un podcast sobre la desinformación y el problema que tenemos con las grandes plataformas, con los algoritmos, etcétera. Los algoritmos se construyen a base también de nuestros propios sesgos. Entonces, mucho del contenido que yo tenía de Facundo Manes me sirve para hilar con la entrevista que estoy hablando con un catedrático de periodismo que nada tiene que ver con neurociencia, ¿no? Entonces, al final, son temas que se van como retroalimentando. Entonces, te diría, para resumirlo, escoger bien el experto, saber quién es, mirar bien qué es lo que ha publicado, qué libro tiene, qué cuentan redes, cómo comunica también, hacer luego ese guión específico con todos los temas que quiero tratar, siempre en digital, no a mano. Hay, por ejemplo, Terry Gross, yo sé que es una entrevistadora que me encanta. Ella lo que hace es, se lee el libro y el libro va marcando, va con círculos, va marcando y va marcando las páginas. Yo eso no lo puedo hacer porque es que tendría 850 millones de libros. Prefiero tenerlo todo digital y todo metido en el ordenador. Y yo sí que necesito entender yo bien el tema. No es lo mismo entrevistar a un científico que entrevistar a un jugador de baloncesto que estás hablando más sobre su vida, ¿no? Las Ujú. preguntas no son iguales. Yo hay muchas veces que en las entrevistas los guiones igual son 12 páginas. ¿Y Porque, cómo los ordenas esas preguntas, Cristina? Es decir, a mí muchas veces alguno de los errores que veo cuando escucho gente que hace entrevistas es que tiene como un guión. Bueno, hay gente que va sin guión, que para mí ya es un error, y hay gente que tiene un guión tan cerrado
que no tiene una escucha activa. A lo mejor pregunta algo que el entrevistado ya le ha contestado o vuelve a un tema para adelante y para atrás. ¿Tú tienes un guión ordenado, digamos, por bullet points o por temas, pero entiendo que lo vas moviendo porque si a lo mejor yo tenía una pregunta que era la quinta, pero cuando voy por la segunda el invitado me introduce ese tema, Mm. pues ya te lo marca? O sea, ¿cómo mueves eso? ¿Cómo juegas el punto guión, escucha activa, improvisación, durante la grabación del podcast? Mira, los temas sobre todo tema de salud, ¿vale? Claro, si estamos hablando de un tema y ya se está adelantando al siguiente, que yo seguro que ya lo tengo en mi guión, le digo, súper interesante, pero espera, primero te quiero preguntar. Y Para que sigo se con mi entienda entrevista también, ¿no? para que Para se no saltarte entienda, algo porque, que no. claro, si se salta la otra parte, hay mucho previo que no se entiende. Entonces, claro, tienes que estar súper pendiente y tener el tema súper controlado. Por eso te digo que mis guiones, a veces, una cosa son las preguntas y otra es todo el material que yo tengo para poder hacer luego las preguntas o repreguntar también, ¿no? Que explique algo. Creo que a veces pasa mucho, la gente que va con el guión como muy cerrado no repregunta. Y repreguntar es Sí, súper importante por dos cosas. Uno, porque si a tu invitado no le repreguntas, a mí me pasa cuando me hacen una entrevista, si no me repreguntan, me quedo como incómoda, como diciendo, ¿será interesante lo que he dicho o es que no le ha parecido? Eso primero con el invitado. Y segundo, eh, porque igual te da una pista de algo que es súper interesante o que necesitas volver a explicar. Incluso en podcasts que son tan largos y que es de ciencia, yo hay muchas veces que digo, a una costa de repetirme, explícame de nuevo, esto lo que significaba era a modo de conclusión para que la gente no se pierda. Claro, estás hora y media hablando de la corteza prefrontal y la amígdala, pues la gente, claro, llega a un punto que es como mucha información. Entonces, dentro de la entrevista también voy haciendo sumarios de, vale, esto súper buen significa. tip. Claro, esto lo que significa, para que no se pierdan, porque si no, claro, tú estás en los oídos de la gente y como te distraigas con la más mínima cosa, pierdes el hilo de la conversación. Entonces, por eso voy haciendo como resúmenes dentro del podcast para ir hilando las Para que ideas, ¿no? tengamos el esquema visual y vayamos siguiéndolo todo. Total, pero eso lo que requiere sobre todo es que te lo prepares mucho antes. Cuando dicen, Claro. no, es que parece una conversación entre amigos, me encantaría. Claro, para que parezca una conversación, porque yo no charlo, yo creo que es también otra cosa que hay que diferenciar. Yo no charlo, yo entrevisto. Eh, y ahí yo creo que hay varios matices que estaría guay que hiciésemos. Entonces, al final es explicar esos conceptos. Entonces, cuando te está diciendo lo de Dinos, ¿cuál charlar es la diferencia? Charla, entrevista, a ver. pues mira, la primera cosa que yo aprendí es a callarme cuando estoy entrevistando, que eso es fundamental. Y no contar, tú no eres, o sea, aunque yo esté hablando de fitness o esté hablando de nutrición, la gente no quiere saber si yo cojo una mancuerna de 18, ya me lo preguntarán por Instagram, de cuánto es la Ya, kettlebell o cuánto he hecho yo en una maratón. O sea, la gente lo que quiere es escuchar lo que está diciendo el experto. Y eso a veces se nos olvida, porque estás como tiendes sí, como estás a cómodo también. estás cómodo y tienes como a conversar. Entonces, a mí eso hay a veces que si controlo bastante del tema, me cuesta reprimirme. O sea, Claro, si son temas de belleza o temas de fitness, etcétera, que tengo bastante experiencia en el tema, pues me cuesta callarme. O sea, he claro. aprendido eso, a callarme. Y luego, la diferencia entre charlar y entrevistar es de nuevo, es la audiencia. O sea, yo estoy pensando cuando me dicen, es que parece que nos lees la mente. No les leo la mente, es que yo soy como ellas. Entonces, si yo tuviese la oportunidad de formular la pregunta, si estuviese en esa conversación, esa es la pregunta que voy a hacer, porque sé que van a estar preguntándose eso. Entonces, creo que esas son las diferencias, sobre todo, entre las charlas y entrevistar. Luego, lo importante que es en una entrevista, los silencios, las pausas, que las preguntas no sean como demasiado largas, aunque a veces tengas que hacer como un pequeño preámbulo. Luego, las dificultades técnicas también. Yo no entrevisto en el mismo espacio físico, con lo cual hay un poco de retardo porque grabo online. Esas partes también son difíciles y son complicadas, pero bueno, esto es un proceso después de 200 entrevistas y de equivocarme chorrocientas millones de veces y me sigo equivocando, bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Y ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Me voy a quedar, Madre, qué rápido se nos ha preguntas en pasado. el tintero, pero sí me gustaría saber, bajo tu punto de vista, porque ahora hay muchísimos podcasts de entrevistas, Mm. los hay mejores, los hay peores, ¿qué crees tú
qué hace falta para hacer un buen podcast de entrevista, qué habilidades, o si cualquier persona puede hacer un podcast de entrevista, cuáles son un poco lo que tú tendrías que ser o desarrollar para poder hacer un buen podcast de entrevistas. Yo creo que hay que ser súper curioso y súper respetuoso con tu invitado y tener mucha curiosidad por lo que te está contando y la escucha activa. O sea, estar realmente en esa conversación porque lo que te está contando te interesa mucho. Yo creo que eso al final, esa curiosidad y esa pasión por lo que te están contando, aunque no te estén viendo, te están oyendo y el tono, el timbre de tu voz, lo que te emociona, lo que te cuenta tu invitado, yo creo que eso se nota mucho, no hace falta verte, te están oyendo, ¿no? Yo creo que mm, a mí se me... Yo los temas que elijo tienen que ser temas que realmente yo tengo una curiosidad y ganas de saber de esa persona o de lo que me está contando. Por ejemplo, a mí me han ofrecido hacer podcast lactancia materna, pues chicas, que yo ya estoy más cerca de la menopausa que de la lactancia materna, entonces no es un tema con el que yo, Sí, que aunque tengas sé... un interés genuino, no forzarlo Exacto. porque se nota. Exacto. O sea, yo creo que ese interés, las ganas de contar una historia, la curiosidad que te despierta tu invitado, y yo creo que eso se nota. O sea, yo me he emocionado hablando de bacterias, que dirás tú, pues, ¿cómo se habrá mencionado? Pues sí, o sea, te puede pasar, porque al final es hablar de la vida, ¿no? La biología es hablar de la vida. Pues yo creo que nos has dejado un montón de consejos súper buenos para la gente que quiera hacer entrevistas. También lo que has dicho, se aprende en el camino, ¿no? Mm, Esto a lo mejor no lo tenías todo tan claro el episodio uno. Es mm, una cuestión de ir mejorando y sobre todo también a mí me gustaría hacer hincapié en tu selección de invitados. O sea, para mí tu podcast tiene un gran valor porque traes a gente muy verificada. O sea, tú pones el sello Cristina Mitre y eso a veces no pasa en todos los podcasts. Y yo creo que tenemos una responsabilidad, aunque muchas personas que hacen podcast no vengan del periodismo y a lo mejor no tengan ese chip, sí que creo que es importante que la gente tenga el chip de estás dando voz a alguien, preocúpate de a quién estás dando voz, ¿no? Entonces eso mm, me encanta de tu podcast, que todos los invitados son personas eso, que están súper validadas para hablar de lo que mm. hablan. Y luego una última cosa, María, último mensaje. Yo creo que ahora hay mucho podcast conversacional que están súper bien, que haya podcast pero hay mucha más vida y mucho más podcast más allá de las entrevistas, y eso que yo hago un podcast de entrevistas y de las conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que el sector también mejoraría mucho si nos atreviésemos a hacer otro tipo de formatos y no caer También. siempre en los conversacionales, que ahora todo el mundo hace un conversacional, que está súper bien, que genial que haya podcast, pero que también la gente se atreva a otros registros, a otro tipo de podcast y que no solo todos son entrevistas y conversaciones, ¿no? Conversación. Sí, es verdad, hemos tenido un boom de todo esto y están fantásticos, pero primero que la gente no se equivoque pensando que es facilísimo, porque es facilísimo tirar para adelante, pero hacerlo bien no es nada fácil, como hemos visto, y que hay más formatos que se puede experimentar. Vamos con alguna preguntita y comentario, que no quiero dejar a la gente sin que participe. Ana Fuentes dice para ambas, igual que Chris dice que llegaba tarde a YouTube, ¿empieza a ser tarde para abrir un podcast? Cristina, ¿tú Yo cómo lo creo, ves? Yo creo que no, sobre todo porque YouTube sí que estaba ya como muy saturado de contenido y estábamos muy saturados de vídeo, pero yo creo que en España hay oportunidad de hacer muchas cosas. Pero de nuevo, creo que hay que innovar un poco. Más podcast de conversaciones, más podcast de entrevistas, etcétera. O haces un tipo de entrevista no tienes por qué colgar la entrevista entera. Igual puedes meterle, hacerle un poco de edición. Almudena Ariza, por ejemplo, hace un podcast que ojalá lo retome, que son entrevistas, pero tiene edición, no saca todo el audio completo como lo hago yo, ¿no? No sé, creo que se pueden hacer muchas cosas, que tenemos muchísimo recorrido, porque ojalá estuviésemos a los niveles de Estados Unidos, así que yo creo que sí hay hueco para nuevos podcasts, pero creo que hay que innovar un poco y crear esas audiencias en torno a tu proyecto. Fantástico, Cristina. Pues millones de gracias por Gracias a estar ti.
charlando aquí con nosotros. Yo creo que hemos dado un montón de consejos muy prácticos para Ojalá. que la gente que esté haciendo podcast de entrevistas, pues pueda mejorarlo, tome nota de las ideas que hemos dado. Así que nada, agradecerte que hayas compartido todo tu conocimiento con nosotros y muchas gracias por estar en esta segunda edición de Podwoman de nuevo. Muchas gracias y espero que haya tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Sí, a ver si podemos en persona ya pronto, que ya nos deje el virus Ojalá, por fin. ojalá. Un beso, Muchas gracias, Cris. María, y a todo el equipo, enhorabuena. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.